Fondo blanco. Los sábados a la mañana también son momentos de encuentro en el bar del Cruce. No muy temprano, por supuesto, sino más bien cerca del mediodía, en lo que podría llamarse el aperitivo antes del almuerzo, el viejo bermucito, y haciendo honor a la tradición, a mí me gusta entrarle a la alcancia con limón, con alguna papita u otra boludez por el estilo, como para engañar al estómago. Tampoco se da la concurrencia habitual, ya que muchos laburan, como la oveja con el negocio, por ejemplo, o el indio rindiendo la semana en la contaduría de la hermana. Así que aportamos aleatoria y eventualmente los que estamos al dope y rajamos de las casas antes que las brujas nos pongan a hacer algo. Y otra particularidad de esos días y en esos horarios es que suele aparecer gente que no es común ver entre semana, o en las sí infalibles e infaltables tardes, noches de los propios sábados. Alguno que anda libre y al garete, otro que pasa cerca. Y no falta el que adrede aprovecha el alpedismo para pasar a saludar y a noticiarse de los sucesos que a diario y durante la semana se pierde por laburo o a veces por simple fiaca. Un sábado a la mañana de un julio frío y de días grises, nos habíamos juntado y acollarado en un rincón al lado de uno de los ventanales, el negro Jorge, el cabezón Paredes, el Carozo y yo. Ellos ya iban por el segundo cortadito, el Carocito siempre con una lágrima y yo con mi gancia con limón. Había poca gente, apenas un par de mesas ocupadas, el caremapa con su infaltable cafecito y un libro, y dos negros que parecían albañiles tomando un desayuno medio tardío de café con leche y medias lunas. Nuestra charla iba y venía sobre diversos temas, sin orden ni razón, y saltábamos de un tópico a otro por cualquier mención o referencia fortuita que surgiera, caótica y desordenadamente. Lo normal, ¿no? Y de pronto lo vemos acercarse a la mesa al Angelito. Una agradable sorpresa, ya que hacía mucho que no lo veíamos. Y enseguida le hicimos un lugar tras los saludos de rigor y lo convocamos al gallego Torres, que atendía ese día, para que el recién llegado se pidiera algo. Angelito, seguía siendo el Angelito para nosotros, aunque ya no era ningún pendejo, andaría por los 40 y pico largos. Era una de esas personas de edad difícil de determinar a simple vista. Medio morrudo, sin llegar a ser gordito, más bien compacto, siempre con la piel bien tostada y el rostro redondeado, ojos marrones grandes, nariz pepona y boca chiquitita, y el pelo castaño con raya al costado y jopo, bien tradicional, y casi a la antigua. Pero lo que lo distinguía o caracterizaba, y quizás por eso le seguía el diminutivo, era la expresión, siempre como aniñada, los ojos brillantes y bien abiertos, como los de un pibe cuando recibe un juguete con la sonrisa en puerta, lo que le daba un aire amable, afable y al instante quedaba la impresión del tipo bueno, bonachón, buenazo. Y en este no era solo la expresión, era así, le hacía honor al nombre, o bien el nombre le había caído justo, según como quisiera verse. Por lo que sabíamos de su historia que nos había contado el indio que vivía enfrente, la vida lo había golpeado duro desde chico. Hijo único, el padre se había muerto cuando él tendría unos 10 o 12 años, y la madre quedó muy afectada, emocional y más tarde físicamente. Y eso lo condicionó. No pudo seguir estudiando y tuvo que laburar desde pibe para mantener a su amada viejita que creíamos, yo al menos, todavía vivía a pesar de los achaques. Si no, el indio hubiera dicho. Y muy probablemente gracias a los esfuerzos y atenciones del Angelito. Un tipo noble y sacrificado que prácticamente renunció a una vida propia y se dedicó a su vieja. Siempre. Se las rebuscó aprendiendo oficios como ayudante de gente experimentada y después de algunos cursos que se costeó a duras penas, se instaló como gasista y plomero. Y si se daba, también hacía changuitas de albañilería y construcción, al menos en los primeros años, pero después se quedó con lo del gas y la plomería y le había ido muy bien, por lo menos para mantener la casa y cuidar de su madre, a quien nunca le hizo faltar nada, muy laburante, un tipo sencillo, humilde, sin maldad, hasta un poco ingenuo si se quiere. Caía en todas las jodas, sobre todo las del indio y el cabezón, pero no daba para cargarlo mucho porque todos sabíamos lo buen tipo que era. Así que lo recibimos en la mesa con auténtica satisfacción. Hacía mucho que no pasabas, Angelito, le estaba diciendo el cabezón. Sí, siempre con mucho laburo, se disculpó, y agregó enseguida, adiós gracias, La verdad es que no paro, y ahora con esto de los celulares peor, son más esclavo que antes. Pero no me quejo, al contrario, concluyó echándole los sobrecitos de azúcar al café que se había pedido. ¿Y hoy? ¿No laburaste que te apareciste por acá? Insistió el cabezón. Sí, que no voy a laburar.
explicó. Lo que pasa es que tenía un asunto de una pérdida en un baño por acá nomás, en la casa de una vieja, y como terminé rápido, antes de salir para otro lado pensé en pasar a saludar. Si te habrás volteado, viejita, con el curro de las canillas y los cueritos, ¿eh? Lo chicaneó el Cabezón, que sin llegar a ser medio bestia como el indio, no le andaba muy lejos en las sutilezas y siempre tenía una ocurrencia en la punta de la lengua. El angelito se sonrojó. No, no, dijo, como disculpándose, y le pegó un traguito al Feca. Nunca le habíamos conocido mina al angelito. Ni qué hablar de bolonquis de polleras, nada. Ni siquiera sabíamos por dónde giraba, porque seguro que un santo no era. El Carozo se ve que pensó lo mismo porque lo seguía verdugueando. Dale, loco, no te hagas el santito que por algún lado debes picotear vos, le decía medio en joda, medio en serio. Y el yengue tuyo da para eso. ¿Sabés lo que suma cuando le solucionás un problema a una mina en su propia casa?, apuntó el negro Jorge. Mirá que yo ando medio en el tema y lo juno bien. El negro también hacía chancas, pero más desprolijamente, podría decirse, era un busca, y agarraba lo que se le aparecía. Por ahí se pasaba 6 meses de vendedor en una tienda, lo rajaban y salía a vender rifas o cualquier otra cosa, y quedaba a la pesca de cualquier laburito, mantenimiento de casas, mecánico de autos, acomodador de playas de estacionamiento. Lo llamaban bastante seguido de una gestoría para hacer cadetería, trámites, lo que fuese. Pero era medio inconstante, vagoneta y chapucero, por eso no duraba en ningún lado. En cambio, el angelito era todo un profesional, un señor. Y justo lo estaba aclarando. No, decía. Yo en el laburo soy muy serio, nunca me metí con nadie. Donde se come, y dejó flotando la frase. ¿Se acuerdan cómo decía el gordo Porcel? No se caga, la terminó el Cabezón con su habitual finura. Bueno, no era así exactamente, pero sí, esa es la idea, aclaró el angelito ruborizándose un poco y agregó, aunque... Y ahí se quedó. Epa, lo abarajé, me parece que se viene un asuntito, che, lo jodí. Y sí, algo de eso hay. Empezó el angelito con las mejillas arreboladas y para sorpresa de todos que hicimos un silencio expectante. Es como dice acá el amigo, le sonrió al negro. Esto te da la oportunidad de conocer gente, tiene su recompensa por ese lado también, ¿no? Dijo casi como una excusa. No te tenía vos en esa, la verdad, confesó el Cabezón sin reparo. Bueno, siguió el angelito, no te digo que he andado rompiendo corazones, pero bueno, uno tiene lo suyo, che, y se rió nervioso. Esa, exclamé, vamos, angelito, todavía. No, bueno, en serio. Y se puso serio de verdad. Bueno, es que sí, conocí a una chica, a una mujer, se apuró en agregar. Y bueno, la enganché o me enganchó, no sé, dijo riéndose todavía nervioso. Nosotros también nos reímos, pero esperábamos ansiosos y hasta un poco incrédulos por la confesión que completara el relato. Y bueno, siempre repetía, y bueno. La cosa es que se dio, y bueno, también pasé hoy por acá porque quería contarles. Ahí sí que nos quedamos todos mudos. Me voy a casar, soltó al fin suspirando como si se hubiese sacado un peso de encima y tirándose para atrás en la silla. Nadie decía nada y se puso algo incómoda la cosa. Y el Carrocito fue el primero en romper el silencio dándose cuenta que no quedaba bien. Pero qué grande, Angelito, nos dejaste sin palabra, dijo como para pasar el momento de incertidumbre y sorpresa. Pero qué bueno, che, exclamé yo también. ¡Qué increíble! Ya el Cabezón tenía que meter la gamba. El salame no podía contenerse y largaba lo primero que se le venía a la cabeza. Es que al angelito lo veíamos como un chico grande, pero chico al fin. Y costaba asociarlo con mujeres, no sé por qué. El ñato no era un monstruo de fulero o un tarado, pero con esa ingenuidad, esa candidez, no lo imaginábamos en fatos. Y nos había agarrado de sorpresa. Todo llega, le estaba diciendo el negro tratando de arreglarla. Nos tomaste por sorpresa porque, viste, a nuestras edades, que venga uno del grupo, ya lo había incluido con el afán de remendarla. Con semejante notición, seguía, porque vos sos más chico que nosotros, pero tampoco sos ningún pendejo, y agregó. Pero cierto, che, cómo me alegro. ¡Qué increíble! Mirá vos el angelito, seguía el Cabezón meneando la cabeza y lo miré, justo lo tenía enfrente, fulminándolo con la mirada a ver si se daba cuenta y no le embarraba. Es así, estaba diciendo el susodicho. Todo llega, no importa la edad. Siempre hay tiempo para tratar de ser feliz. Se enderezó y reclinándose sobre la mesa como quien va a decir algo de vida o muerte o un secreto del FBI, dijo:
Y ustedes la conocen. Va, creo. Es del barrio, de la zona. Ahí sí que se hizo un silencio que parecía que se podía tocar como una niebla espesa. Y nos quedamos los cuatro esperando porque ya que la mina fuese del barrio le ponía una pimienta extra a la ya de por sí relevante noticia. El angelito también hizo una pausa como para asegurarse de que había captado nuestra atención y vaya si la tenía, y al fin dijo: la Marita. Y volvió a tirarse para atrás en la silla satisfecho. El silencio sí entonces se hizo incómodo. El Caroso preguntó incrédulo: ¿la de la cortada? ¿La que vivía al lado del almacén de doña Rosa? El angelito asintió sin dejar de sonreír. Pero si la Marita, empezó a decir el cabezón, y ahí le acerté un puntinazo en la canilla para que no siguiera. Dijo y se calló. Todos nos callamos. Es que la Marita era la trola del barrio. La prosti, para decirlo con todas las letras. O había sido, por lo menos. Era más que sabido, conocido y comentado que llevaba, o había llevado, una vida libertina, por decirlo de alguna manera. O sea, de joda, de meta y ponga, de reviente total. Y sin disimulos, ni reparos, y mucho menos vergüenza. Si hasta se hacía jodas ella misma. Era una turra del año cero y no había dejado muñecos sin voltear. Tenía fama de loca reventada, y bien ganada, obviamente. Si en el barrio habían sucumbido casi todos. Desde pendejos pasando por la franja del medio, si se habrían generado quilombos matrimoniales y hasta separaciones por su causa, y hasta la jovateada. No le hacía asco a nada. Incluso en una época había trascendido el pago chico, en los años que estaba re fuerte. Siempre había estado muy buena. Y se vestía muy provocativamente, salía casi todos los días, y era común verla llegar por las mañanas, bajándose de autos carísimos en aquellos tiempos extraordinarios, a veces medio chupadaza o completamente pedo, y despedirse a los gritos del acompañante de turno, agachándose por la ventanilla y mostrando el cucu para escándalo de las viejas chusmas del barrio y deleite de los ocasionales y suertudos transeúntes, y siempre cagándose de risa de todo y de todos. La mina era un camión, rubia, pulposa, unas gomas que se le saltaban y un culo infernal, pero no como las vedettes que parecen muñecas inflables y más ahora con las cirugías. No, la mina estaba muy bien proporcionada y muy bonita de cara, y el pelo que le caía en bucles, siempre con la expresión pícara, desafiante, provocadora, y la sonrisa eterna con los hoyuelos que se le marcaban en las mejillas. Una belleza, y ella lo sabía y le daba para adelante. Vivía con la madre y una hermana más chica en un chalecito lindo heredado del padre, finado joven, milico de alto rango, que les había dejado también una buena pensión, y además la vieja cosía para afuera, o sea que de guitas mal no andaban. No, la Marita no putoneaba por guita, no cobraba, o por lo menos con tarifa. Seguramente sí en especies, que le dejarían sobre todo los ricachones con los que salía. Siempre andaba con buenas pilchas, joyas, y hasta a veces caía algún electrodoméstico enviado por algunos de sus novios. A la Marita le gustaba la guasca y se encamaba con quien quería y con quien le gustara, palo y a la bolsa. La vieja y la hermana no era que vivían escandalizadas o avergonzadas siquiera, nada, no tenían drama. La nena era así y punto. No le daban bola al chusmerío y al que no le gustara, a la bosta costa. Y lo había enganchado al angelito. Y se iban a casar. Che, justo estaba diciendo el angelito. ¿Qué pasa? ¿No dicen nada? ¿La conocen? Seguro que la conocen. Digan algo, ¿qué les parece? Pedía expectante y nervioso el pobre, como esperando aprobación. Otra vez fue el Carosito el que reaccionó primero. Sí, claro que la conocemos. ¿Cómo no la vamos a conocer? Del barrio, se apresuró a agregar. Lo que pasa es que quedamos sorprendidos. Buscaba las palabras del Caroso para no meter la gamba. Nos miró pidiendo ayuda, pero ninguno reaccionaba. Es que ya que nos digas que te vas a casar, y además con una mina, una chica, otra vez se corregía rápido, tan conocida, tragaba saliva el Caroso. Es una casualidad, le salió. Me miró perentorio para que dijera algo. Claro, reaccioné buscando en la mente cómo miércoles salir del paso. Nos dejaste helados, doblemente. Dos personas tan conocidas, tan queridas, los dos. También me apuré a añadir. Mirá vos, ¿cómo nos íbamos a imaginar?
El cabezón estaba por decir algo y le clavé otro puntinazo en la gamba que le hizo arrugar la cara. El negro, que estaba menos negro que lo normal, no pálido porque no podría, por lo asustado supuse, también habló, desviando inteligentemente la conversación. La verdad, ¿y tu vieja? Y dejó en el aire la pregunta. Ahí el cabezón no se pudo contener. Vive tu vieja todavía, ¿no? Corrió la gamba esquivando otro patadón mío y me miró furioso. Sí, dijo el angelito recuperando la sonrisa. Está grande, pero bien. Va, con muchos achaques, pero bastante bien. Y no sabés, le contestaba el negro. Se puso chocha cuando le dije. Se habrá querido morir, saltó el cabezón. Ahí lo acerté de nuevo. Me miró con odio como diciendo, pará que me estás haciendo mierda las canillas. Y enseguida se disculpó. No quise decir que se va a morir, le explicó mirándolo al angelito. Perdón. Está bien, se reía el angelito. Te entiendo. Sí, fue una sorpresa. Pero vos sabés lo que debe ser para ella, saber que su hijo, con la edad que tiene, saber que ya no va a estar solo, que no se va a quedar solo. Y se le llenaban los ojos de lágrimas al angelito, que se emocionaba al hablar de su viejita. Imagínatela, pobre, decía el carozo y nos relojeaba. Todos nos alegramos, angelito, en serio. Trataba de parecer convencido. ¿Y para cuándo, che? Otra vez el negro tiraba la bocha por otro lado. Y bueno, contaba el angelito, estamos viendo. Son muchos gastos, porque la queremos hacer bien, ¿viste? Con fiesta y todo. Pero se va un toco. Y bueno, suspiraba. Puede ser más para fin de año, antes de las fiestas, obvio, ¿no? Qué bien, che, qué bien, lo palmeaba el carozo que lo tenía al lado. Bueno, el angelito hizo ademán de incorporarse. ¿Qué, ya te vas? Le preguntó el negro. Sí, tengo otro laburito ahora al mediodía, era una pasada nomás, se excusaba. Para avisarles y para verlos también, se apuró en agregar. Ustedes son mis amigos y bueno, quería compartir esto con ustedes. Ya se había parado y metía la mano en el bolsillo. ¿Cuánto es esto, che? ¿Qué? Dejá. Tendríamos que pedir un champú para festejar, le dije. ¿En serio? ¿No te podés quedar? No, gracias, Lito me contestó. Pero me gusta cumplirle a la gente, vos ya me conocés, dijo mirándome fijo. Es una familia de por acá, por la avenida. Andan con un problemita en el baño también. Ya se estaba poniendo la campera. Bueno, gente, gracias por compartir esto y por los buenos deseos, y un gusto verlos, como siempre, añadió saludando mientras se iba alejando. Che, no te pierdas, le decía en voz alta el carozo. Está bien que se te viene todo el quilombo del casorio, pero hacete un llegue cuando puedas. Sí, nos dijo de la puerta, les prometo que paso. Y se fue. Los saludamos todos y cuando vimos que ya no estaba, nos miramos y empezó el quilombo. Con la manita, tiró primero el cabezón. Este pibe está en pedo, o no sabe, ¡qué salame! En una oración había anticipado y resumido todo lo que se vino después. Todavía no puedo reaccionar, dijo el negro Jorge. ¿Sabrá la posta el salame este? Insistía desatado el cabezón. Es de no creer, alcancé a decir antes que el carozo interviniera poniendo algo de orden. Pará, paremos un poco. Pensemos un poco antes de hablar porque si no nos vamos a la mierda, si es que no nos fuimos ya, dijo mirándolo desaprobadoramente al cabezón. Primero, boludo no es, para nada. Será bueno, bonachón, no sé, inocentón si querés. Otra vez lo miraba el cabezón que terminaba su café haciéndose el desentendido. Pero no es ningún gil, es buen tipo, buena gente, laburante. Así que hay que tenerle como mínimo, qué sé yo, respeto. Aparte lo conocemos hace un montón, ¿no? Hizo una pausa. La puta madre, tengo la garganta seca, me voy a pedir algo. Y haciéndole una seña al gallego preguntó, ¿alguno quiere? Todos aprovechamos para renovar y vino bien la pausa para que cada uno ordenara sus pensamientos. A mí, por lo menos, me vino bien. El negro y el cabezón repitieron los cortados, el carozo se pidió un galla con limón y yo le entré al segundo. El gallego pegó el grito anticipando y se fue a buscar las cosas y la conversación siguió un poco más calmada, menos desaforada. No sé ustedes, empecé yo, pero yo hace mucho que no la veo, ni sé nada de ella. Quiero decir, si sigue con sus actividades. Hice una pausa, el gallego llegaba y empezaba a distribuir los pedidos. Evidentemente ya no, pero aparte ni chisme he sentido en mucho tiempo, aunque en mi casa, bueno, siempre fue un tema áspero, pero digo, por ahí
Cambió, la gente cambia, todos cambiamos. Tenés razón, apoyó el negro. Andás a ver, la vida te va cambiando. Hay tantas circunstancias en la vida de una persona, filosofaba el Jorge. Sí, pero ¿quién te quita la mancha? Otra vez saltaba el Cabezón incontenible. A esa mina se la garchó medio Rosario, ¿o no? Si yo también le di en su momento. Está bien que es un tocazo, pero... Y dejó flotando la frase. Y en eso tiene razón el Cabezón, agregó el Carozo. Hay un pasado que no se puede borrar. Eso va a estar siempre. Y los que alguna vez picamos, los miramos los tres al unísono. Y sí, yo también la surtí en una época, reconoció. ¿Vos también? Le pregunté incrédulo. Asintió dándole un traguito al Gancia. Vos sos el que menos te tenés que asombrar, me retrucó. Siempre se supo que con vos la cosa fue lunga, ¿o no? Medio novio fuiste. Bueno, no podía no admitirlo. Sí, yo estuve bastante, pero nunca fui novio ni nada parecido. Ojo, nunca me la creí, y ella menos, agregué ofuscado y hasta algo avergonzado. ¿Y vos, negro? Quiso saber el Cabezón. ¿Y con quién te cree que debuté? Contestó también apichonado. Hijo de puta, saltó el Cabezón al instante. Sí, es bastante más chica que nosotros. ¿A qué edad te la volteaste, turro? ¿En la cuna? No, boludo, explicó el negro, que si hubiera tenido otro color de piel se hubiera puesto colorado. Lo que pasa es que yo arranqué grande. ¿Qué querés? Dijo medio tristón. Yo siempre fui fulero. ¿Quién me iba a dar bola? Depende cuando no enganchaba a nadie y guita para agarpar una trola, ni ahí. Hicimos un silencio respetuoso. Y bueno, al final terminé con ella, pero ojo, que ya tendría sus buenos pirulines, y muchas batallas encima, Perdón, agregó mirándome como si tuviera que disculparse conmigo, lo cual me rompía soberanamente las guindas. Estaba dando por sentado algo que no existía. Yo era el jovato, terminaba de confesar el negro compungido. O sea que era un alma caritativa. Tan guacha no era entonces. El Cabezón no se perdía una. El negro lo fulminó con la mirada. Yo ya laburaba, changueando, y una vez les arreglé un quilombito en un enchufe y bueno, cobré en especies, confesó. El Cabezón ya tenía la chicaneada retrucona en la punta de la lengua, pero se contuvo porque sabía que lo íbamos a cagar a pedos todos. Nos quedamos pensativos, cada uno con sus propios análisis y puntos de vista. O sea que, de acá de la mesa, nos miró el Carozo, un 100%. Otro silencio incómodo. Ah, mierda, dijo más para sí mismo. Ahora intervine para salir del paso. Este muchacho sabrá dónde se mete. Digo, todo ese pasado oscuro, por decirlo de alguna manera. Para mí que sí, respondió el negro. Era demasiado conocida la cosa. Ustedes se acuerdan. No puede no saber. Sí, coincido, dijo el Carozo. Para mí también sabe y por ahí no le importa, qué sé yo. Capaz que ahora es una señorita, deslizó. ¿Señorita? ¡Ja! Ven y contámela. ¿Sabes lo que debe ser el túnel que debe tener la mina esa? Los kilómetros de lo que te quede y que pasaron por ahí. El Cabezón no se podía contener. Pará, bestia, lo frené, pará un poco. ¿Qué? ¿Acaso no es verdad? Me increpó. Tampoco es para decirlo de esa manera, le contesté. Decilo como vos quieras, pero es así. Se parecía cada vez más al indio este guacho. Uy, cuando se entere el indio, pensé en ese instante. Los dichos del Cabezón iban a parecer versitos de un jardín de infante. En eso le doy la razón al Cabezón, intervino el Carozo. Me extraña de vos, le dije. No, boludo, no en la forma, sino en que este hecho, esta situación que se ha presentado, no cambia ni modifica las cosas. El pasado no se puede hacer desaparecer así nomás, sentenció. No se le va a cerrar la entrepierna, no se vuelve monjita. Otra vez el Cabezón metía sus bocadillos. Pará, vos también, che, salame, que no es para que la destroces. Saltó el Carozo ya hinchado la guinda. Bueno, che, son jodas, se defendió el Cabezón. Bueno, basta, no son jodas de hacer, pará. Y lo frenó en seco. El problema es que como este boludo va a haber unos cuantos que van a hablar al pedo, analizó el Carozo. Eso va a ser imposible de evitar. El Cabezón iba a replicar, pero viendo el ambiente se quedó callado con un gesto de contrariedad. Y bien que hizo. Y sí, estaba diciendo el negro. Qué situación de mierda, dije, ofuscado. ¿Por qué? ¿Para quién? Otra vez saltó el Carozo.
¿Qué sabes si el guaso no es feliz? Si los dos no son felices. Yo lo vi bien. Un poco nervioso, pero bien dentro de todo. No sé, no sabía cómo expresarlo. Es choto para nosotros, para mí por lo menos, argumenté. Ahí está, ¿ves? Eso es otra cosa. El problema es tuyo, no de ellos dos. O nuestro en todo caso, porque yo también me siento como en una disyuntiva, explicó el Carosito. Pero a mí me quedó la impresión de que el ñato de alguna manera buscaba, o necesitaba, no sé si decir la aprobación, pero como la aceptación nuestra, qué sé yo, o que no se armara ningún quilombo, o que lo agarraran para la joda, no sé. Por ahí es cosa mía, pero por ese lado quizás pueda venir algo del lado de ellos, o de él al menos. Sí, dijo el negro, yo también lo vi así. Yo asentí sin decir nada. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó perentorio e impaciente el Cabezón, que parecía que era el indio que estaba en la mesa. ¿Cómo que hacemos, boludo?, se enderezó en la silla el Carozo. Nada. ¿Quiénes somos nosotros para hacer algo? ¿Y qué, lo vamos a dejar a este pobre boludo que se queme así? Enseguida se dio cuenta de que en el arrebato lo había planteado mal. Bueno, no quise decir boludo, pero ustedes me entienden. Me parece que algo tendríamos que hacer, no sé, chamullarlo, avivarlo. Se calmó un poco. Pero es que no sabemos si el tipo ya sabe, argumentó el negro con razón. Por ahí es consciente, lo tiene asumido. Y vamos nosotros, le decimos algo y no somos nosotros los que quedamos para el orto, como unos reverendos metiches, y hasta por ahí nos manda a todos al carajo, y con razón. Estaba como enojado el negro, pero no con el Cabezón, sino con la situación misma o la impotencia de no saber bien qué hacer. Yo creo que tenemos que parar la pelota y aceptar las cosas como son, dijo el Carozo pensante. Por lo menos por ahora. A ver si nos podemos enterar de algo por otro lado. ¡Eso!, saltó el Cabezón. ¿Quién sabrá? ¿Sabrán en el barrio? ¿Se va a armar un quilombo? ¿Se va a armar? Decía excitado. Vos pará, lo volvió a frenar el Carozo. El hombre vino acá a contarnos, como amigos, así que vos no vas a ir por ahí hablando al pedo. ¿Qué? ¿Es un secreto mundial? Anda, tampoco es un artista o alguien importante, no lo van a poner en crónica con los carteles rojos, retrucó el Cabezón. No, pero tampoco vas a ir como un ganso ensuciando gente, le advirtió. Además, ninguno pensamos en ella, en la Marita, y por ahí se le puede hacer mucho daño a ella. Tenemos que saber cómo viene la mano con esa chica. Hizo una pausa mirándome fijo. Es una persona que hay que respetar, con sentimientos. Está la familia. Yo sí había pensado en ella, pero no quería parecer como que la estaba defendiendo y me arrepentí de no haberlo dicho antes porque el Carozo tenía razón. ¿Que pudo haber cometido errores?, seguía diciendo el Carozo. Sí. ¿Que se pudo haber mandado 1000 cagadas? Sí. Pero, ¿y quién no? ¿O somos todos Jesucristo acá? ¿Quién va a ser el turro que la señale y la condene, Terminó enojado. El Cabezón bajó la cabeza. Sabía que el Carozo estaba muy acertado. El tema era muy complicado. El negro miró la hora. Yo parto, avisó. Se me hace tarde y me esperan para comer. Y metió la mano en el bolsillo para sacar algo para agarpar lo consumido. Esta tarde la podemos seguir. Seguro van a estar todos y a ellos sí les podemos decir, ¿no? Tiró el Cabezón. Sí, más vale, le contesté. Si a eso vino el angelito, a avisarnos a todos. Tenés razón, dijo el Carozo. Por ahí entre todos capaz que se nos ocurre algo. No me quiero ni imaginar lo que va a hacer con el indio, le dije. Me miró como compadeciéndome. El Cabezón se cagó de risa. El negro tiró unos mangos y se fue apurado. Después me avisan si falta, Le hice señas al gallego para que nos cobrara y nos quedamos los tres en silencio. El Cabezón miraba por la ventana como nostálgico y el Carozo jugueteaba con el agua que había dejado el vaso sobre la mesa. Al fin el loco se volvió hacia nosotros y dijo: «Y qué buena que estaba, Y suspiramos los tres. Efectivamente, esa tarde se concretó la reunión habitual de los sábados y de a uno o en parejas, como el Ulises y la Fiera, fue cayendo una casi completa asistencia. Solo el negro Jorge avisó por celular que lo habían enganchado unas visitas en la casa y no aportaba. Pero igual él ya sabía, así que cuando estuvieron todos, largamos la bomba que, como era de esperar, revolucionó la mesa generando análisis, suposiciones, conjeturas, discusiones, críticas, propuestas, chicanas y todo tipo de comentarios. Contrariamente a lo que yo y creo que algunos más esperábamos, el indio estuvo muy sosegado y prudente en sus dichos.
Quizás por su cercanía con el angelito, a quien conocía desde que se había mudado frente a su casa, hacía ya como 20 años. Al que lo teníamos que parar a cada rato era el Cabezón Paredes, que no paraba de decir barbaridades, jodas y bocadillos muy picantes, algunos de muy mal gusto, aunque con otros nos hacía cagar de risa a todos. Era muy ocurrente, guacho. El tema se trató profusa y profundamente y fue bastante interesante ver los distintos puntos de vista, posiciones y criterios, y no faltaron las cuestiones éticas y morales, aún con ciertas posturas hipócritas que no se excusaron, obviamente, y hubo varios pases de facturas. Por supuesto que no se llegó a ninguna conclusión definitiva ni acuerdo absoluto, pero por mayoría se decidió una propuesta de acción ante lo que algunos entendían como un problema a enfrentar, y otros, los menos, como un caso personal, particular e incluso íntimo, que no ameritaba la intervención. Quedó decidido entonces, por un lado, esperar a ver si aparecía el angelito por el bar y tantearlo cuidadosamente para ver hasta dónde sabía del pasado de su futura esposa, averiguar lo más disimuladamente posible, en estos dos puntos con advertencias precisas al Cabezón Paredes, en el barrio, los eventuales chusmeríos, comentarios, si se había corrido la voz, y por último, y esto me tocaba muy particularmente, encararla a la Marita. Sucedía que con el angelito ninguno, ni el indio, tenía mucha confianza y temíamos que cualquier intromisión, por más sutil que fuese, hiriera sus sentimientos. Y como no estábamos muy seguros de su ingenuidad, por llamarla de alguna manera, no fuera a ser que por culpa nuestra se fuese todo a la mierda, que el tipo pateara el tablero, se pudriera todo y quedásemos como los malos de la película por metidos. En cambio con la Marita, que obviamente no podía hacerse la desentendida con su pasado, se podía intentar conocer su actual situación, por llamarla de alguna manera, su postura frente a aquel pasado, ya fuese de justificación, excusa u omisión. Y también la posición del angelito en ese brete, su conocimiento o no, y su eventual aceptación. Esta última parte del plan se basaba especialmente en mi particular relación con ella en aquellos viejos tiempos, lo cual suponía una cierta confianza o facilidad para el abordaje de tan delicado tema. Yo había estado, si cabe el término, casi 2 años con ella en una relación rara, no normal pero bastante estrecha. De lo que había empezado como una serie de encamadas aleatoriamente espaciadas y eventualmente fortuitas, más que nada por la relación barrial y algunos encuentros ocasionales, y todos memorables, dicho sea de paso según recordaba, pasamos a ser como una especie de amigos o compinches. Yo iba a la casa, mirábamos tele, por ahí me quedaba a comer con las 3, jugábamos a las cartas o juegos de mesa, aunque también nos pegábamos unas terribles viabas cuando la vieja y la Silvita, la hermana más chica, se iban a polillar. No obstante, muchas veces no pasaba nada, solo charlas, y hasta fuimos varias veces al cine como 2 pibes inocentemente enamorados, pero de sexo nada que ver. Durante todo ese tiempo cada uno seguía con la suya, con una marcada diferencia, yo laburando y estudiando, y alguna salida esporádica con amigos, y ella atorranteando. Aunque algo más sosegada, no mucho, ella salía igual, sobre todo los viernes y sábados, y si le gustaba la mano, meta y ponga, no se privaba de nada. Incluso después me contaba a mí cómo y con quién se había encamado, a qué te lo habían ido, y hasta algunos detalles escabrosos de lo que le pedían y hacía, que mejor no recordar, ya que hasta en aquellos momentos me ponían incómodo, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad no me afectaba profundamente, qué sé yo, era raro, era como una amiga o una prima lejana. Nos queríamos, obviamente, pero no con ese amor de enamorados. Lógico que había mutuo afecto, empatía, como se dice ahora. Congeniábamos, coincidíamos en muchas cosas, en muchos gustos, y cada tanto nos regalábamos una acogida de Padre y Señor Nuestro, pero nada más. Después, cada carancho a su rancho y el otro naranja Fanta. Ni una crítica, ni una observación, ni un reproche, ni celos, nada. Era una connivencia, un vínculo muy particular y singular. La cosa duró hasta que conocí a Patricia, mi actual mujer, de la cual sí me enamoré. Y ahí se terminó todo, realmente y por decisión mía. Pero con la Marita quedó todo bien, sin dramas. Quedamos como buenos amigos. Después la vida nos fue separando, yo me mudé y no supe prácticamente más nada de ella. Y por supuesto que en casa era un tema intratable, porque no sé cómo miércoles la Patri se enteró y aunque quiso hacer algún quilombo, como todo había pasado antes de conocerla a ella, se tuvo que quedar piola. Además yo nunca la cagué. No me agarró nunca en ningún renuncio, en ninguna mentira ni trampa, nada.
Así que quedó como un recuerdo, como una etapa pasada de mi vida, y a otra cosa mariposa, pero innombrable. Y ahora las circunstancias, esta particular situación con el angelito, me acercaban otra vez a aquel pasado y tenía que moverme con mucho cuidado si no quería terminar enquilombado. Esto se los advertí a todos diciéndoles que a la primera que se me complicara o tendiese a encarginarse, ya fuese por la propia Marita que reaccionara mal o cualquier otra cosa, me abría y chao. Todos lo entendieron y así quedó establecido el plan. Iríamos con el Oveja, que era el más pensante y sereno, y podría advertir cualquier quilombo en puerta, tanteando el terreno diplomáticamente, y avanzaríamos hasta donde se pudiera, o hasta donde ella nos dejara, y si se daban las circunstancias, la encararía yo solo. Teníamos en claro que la intención primera y primaria era que el angelito no terminase frustrado, desilusionado o destrozado emocionalmente, si era que le resultaba desconocido todo aquel pasado y diese el trascendental paso ignorándolo, y nosotros como amigos nos sentíamos en la obligación de avivarlo, o por lo menos intentarlo. Como había dicho el Cabezón, este ñato no arrancó y ya tiene la cornamenta puesta. Pasó un tiempo donde obviamente el tema central de cada reunión en el bar era el caso Angelito, como lo había bautizado la fiera. Según el plan se habían hecho averiguaciones, sobre todo los que vivían más cerca, y lo que se pudo saber fue que después de la muerte de su madre, haría unos 8 o 10 años, la Marita se había llamado a sosiego, como suele decirse. Nadie aseguraba que se había cerrado completamente aquella etapa, o cerrado las gambas, como apostilló el Cabezón. Pero si había vuelto a las andadas habría sido muy discretamente, nada escandaloso ni que hubiese llamado la atención. Se supo también que la Silvita, la hermana más chica, que nunca había andado en la joda, se había casado y tenía 2 pibes que andarían por los primeros años de la secundaria o terminando la primaria, se había mudado, y en la casa paterna había quedado la Marita sola, que laburaba en un banco como cajera y no mucho más. Vida sencilla y casi austera. Nadie había escuchado referencias ni comidillas de aquel pasado tormentoso, ni siquiera como anécdotas o leyendas, si se les pudiese llamar así, y quizás se debiera a que muchas de las viejas chismosas o habían crepado o estaban muy chotas como para seguir metiéndose en vidas ajenas sembrando cizañas. El barrio había cambiado mucho en esos años, mucha gente nueva, y sobre ese tema era como que había caído un manto de olvido y de piedad, como suele decirse. Era una tranquilidad. Y la cosa podría haber quedado ahí nomás. Pero la mayoría del grupo insistía con la prosecución de lo planeado. Me parecía que más por curiosidad que por buenas intenciones. Y hasta, ¿por qué no?, un poco de morbo. Y debía reconocer que yo también me había quedado con la pica. El pasado siempre vuelve, y si no vuelve lo traemos nosotros mismos. O quizás sea que nunca se va y convive condicionando nuestro presente y preparando nuestro futuro. Pero el tiempo pasaba y la última acción no se terminaba de concretar, para nerviosismo e impaciencia de todos, con el Cabezón Paredes a la cabeza que rompía increíblemente las pelotas en cada reunión. Primero la Oveja decía que lo estaba estudiando y quería tener todo preparado ante cualquier eventualidad, y después fui yo el que empezó a dar vueltas y poner peros, ansioso y cagón al mismo tiempo. Quería saber, pero tenía miedo que me engrampara algún botonazo de los que nunca faltan, alguna vecina metiche, y se me pudriera todo mi presente armónico y feliz y al pedo, porque seguro que no iba a pasar nada, era un tema muy delicado. De todas maneras, pudo más la curiosidad y la reminiscencia. Y además, sí, también quería volver a verla. Hasta que un día ya no pude resistirme a los reclamos e insistencias. Ya había pasado más de un mes de aquel encuentro con el angelito, así que quedamos con el Oveja que iríamos el siguiente sábado a la mañana. Y fuimos. Ya llegando, apenas doblamos la esquina frente al almacén, la vimos en la puerta del chalecito que, dicho sea de paso, no había cambiado mucho. Un lavado de cara con pintura y nada más. Estaba en la puertita de reja, adelante del porche charlando con otra mina, que supuse sería una vecina que vendría del almacén, ya que le colgaba del brazo un bolsito de red cargado con cosas. Mientras cruzábamos y apenas nos vio, la mina, piolaza, se alzó a la mierda y la dejó a la Marita sola, carpeteándonos mientras nos acercábamos. Estaba casi igual. Bueno, los años también habían pasado para ella, más caderuda, mucha más cintura que cuando la frecuentaba y la cara más redondeada y algo mofletuda, pero bonita igual, y atractiva, a pesar de la ropa de entrecasa, un jogging verde y zapatillas. Ya subiendo a la vereda, me clavó
la mirada con esos ojos marrones picarones que tanto recordaba, y sin dejar de sonreír ni saludar ni nada nos abarajó con «¿Qué hacen ustedes acá?». Ya estábamos casi encima y justo se abrió la puerta de la casa atrás y lo vimos asomar al angelito, saliendo con una caja de herramientas en la mano. No tuvimos tiempo de decir nada. El angelito con la sonrisa ancha apenas nos vio, cerró la puerta y exclamó: «Pero mira quiénes son. Ni que hubieran sabido. Los llamamos con el pensamiento, ¿no es cierto, Mari? Anoche estuvimos hablando de ustedes». Ya la oveja estaba empezando a contestar y yo me había quedado parado como una estatua al lado de la Marita que, sin darse vuelta y medio con el costado de la boca, me dijo despacio pero muy claramente: «Ni se te ocurra». Y siguió sonriendo como si nada al tiempo que le decía: «Sí, ¿viste?», al angelito. «Espero que bien, ¿no?», se sonrió la oveja y enseguida añadió: «Justo pasábamos por acá. Tenía que alcanzarle esto a una señora de acá de mitad de cuadra y el amigo siempre gaucho me hizo gamba». Y el guacho se había preparado una caja con grifería y había hecho inteligencia en el barrio y con los vecinos. Sabía que esa gente a que aludía no los conocía muy bien, y con el negro Jorge habían armado, medio inventado la necesidad de un trabajo en el baño. Tenía todo previsto por si le preguntaban, dudando de nuestra presencia justo ahí. ¡Qué guacho! «¿Cómo va?», fue lo único que me salió a mí, y encima con la voz medio aflautada por los nervios. Carraspé un poco. Se me había cerrado la garganta, el estómago, el culo, todo. No creí que me iba a afectar tanto tenerla al lado, tan cerca después de tanto tiempo. No sabía cómo salir del paso. El oveja se dio cuenta. ¿Y qué era lo que hablaban, si se puede saber? El angelito ya encima nos tendía la mano para saludarnos. La Marita, sin dejar de sonreír, me taladraba con la mirada. «Era por el tema que les conté la otra vez. ¿Se acuerdan, no? Lo del casorio», dijo. «¿Cómo olvidarlo?», carcajeó la oveja. «Si hubiera sabido todo lo que habíamos hablado de él». Yo me hacía el boludo, pero quería mirarla también, la tenía tan cerca. Se me venían 1000 imágenes y recuerdos a la cabeza. Me bullía la sangre y me daba vueltas todo. «¿No es cierto, che?», me codió la oveja para que reaccionara. «Obvio», dije. «No sabés cómo te hemos tenido presente». A los dos», agregué mirándola fijo a la Marita, que seguía con la sonrisa en la cara dura como caballo de calecita. «Y bueno», empezó con su frase habitual el angelito, «es por el casorio que estamos programando». Ahí la Marita desvió la mirada y le sonrió tiernamente. «Yo les había dicho que queríamos hacer fiesta y somos poquitos de familia. Yo tengo a mi mamá sola, y la María, la hermana, alguna amiga, y uno que otro compañero del trabajo. Y bueno, ustedes son mis amigos. Yo quería que estuvieran también. Si anoche le decía a la Mari: ¿sabes cuánto hace que me conocen? Y siempre me trataron muy bien, muy bien. Y bueno, me gustaría que nos acompañaran en ese momento». Hizo una pausa el angelito. «El grupito del bar de siempre, ¿no? Con sus esposas, obvio. Sin los chicos, eso sí, porque si no se nos haría mucha gente y los gastos...». «¿Vieron?», dejó la frase en el aire. «Será un honor», le estaba diciendo la oveja. «Para todos, eso te lo puedo asegurar. Y desde ya, muy agradecidos». Me codeó de nuevo la oveja. «Realmente un honor», añadí, tragando saliva. La Mari tenía sus dudas, pero para mí va a ser importante, explicaba el angelito. «¿Y para nosotros? ¿Sabés lo que es una fiesta todos juntos? Un acontecimiento extraordinario», exclamaba la oveja y me codeaba de nuevo. «Extraordinario», repetí yo maquinalmente. «Oh, se van a poner chochos aquellos», seguía la oveja. «Lo único que van a tener que salir a conseguir pichas», dijo riéndose. «¿No ves?», por fin hablaba la Marita. «Te dije, no quiero que nadie se ponga en compromiso ni gastos». A mí se me llenó la cabeza con ese sonido musical que hacía tanto que no escuchaba y me conmovió todo el cuerpo. «Pero no», le decía conciliador al angelito, «si es una cosa sencilla». Ya lo miraba a la oveja. «Somos todos gente de acá, del barrio, todo sencillo, nada lujoso», se disculpaba. «Y nada de regalos, ¿eh? Yo solo quiero que ustedes estén». «Ah, vale», lo tranquilizaba la oveja, «era una joda. No, pero en serio, vamos a estar todos felices y muy agradecidos de que se hayan acordado de nosotros y podamos compartir algo tan especial», le salió a la oveja. «¿No es cierto, Bolito?», me codeaba otra vez y ya tenía las costillas doloridas. «No se imaginan lo que va a ser para nosotros». La miré fijo a la Marita y después desvié la vista al angelito sonriendo. «Una enorme alegría». «Bueno», decía más calmado el ñato, «pero que no le traiga problemas a ninguno, ¿eh?
De ningún tipo. Y me miró fijamente. Si falta alguno no nos vamos a enojar, vamos a entender, dijo sin dejar de mirarme serio. El oveja calzó al vuelo el momento y tiró la pelota por otro lado, astuto el guacho. ¿Y cuándo sería, che? Y estamos viendo, retomaba la sonrisa el angelito, pero en principio para fines de octubre, principio de noviembre, explicó. Pero yo les voy a avisar, por supuesto, los voy a ir teniendo al tanto. Seguro que si paso por el bar alguno engancho, terminó riéndose. Seguro, se rió la oveja. Bueno, quedamos así. Vamos, dijo dirigiéndose a mí, que se me hace tarde para entregar esto y acá el hombre parece que tiene que ir a laburar, como siempre, agregó riéndose de nuevo. Sí, justo salía, dijo el angelito con el asentimiento de la Marita. Y la oveja le dio la mano a él y pasando delante mío, un beso en la mejilla de ella. Yo hice lo mismo casi sin poder decir palabra y cuando la besé, el perfume que creía haber olvidado me invadió los sentidos y casi me mareó. El oveja otra vez reaccionó rápido y agarrándome del brazo me sacó para el otro lado llevándome casi a los empujones. Chao, chao, alcancé a sentir que decían los dos. Seguí caminando y no te vas a querer dar vuelta, me conminó. Estás blanco como un papel. Ya un poco más alejado me susurró. Zafamos de pedo, menos mal que no alcanzamos a decir nada, resopló. Decía algo, boludo, ¿estás bien? Me preguntó perentorio. Sí, está todo bien, le contesté respirando hondo. Con el grupo del bar, la noticia de la invitación a la fiesta eclipsó por suerte el fracaso de lo planeado y todos medio se desentendieron o directamente dejaron pasar la razón principal que nos había motivado y quedó como que todo estaba bien entre los tortolitos, aún sin saberlo fehacientemente. A la bosta costa, que sean felices y a comer perdices. Igual el cabezón por ahí metía alguna alusión de las suyas groseras y hasta escatológicas, pero nadie le daba mucha bola y casi ni se las festejaban. Quedó como cosa juzgada. El pasado pisado y punto. Una tarde, bastante tarde ya de un día de semana, habíamos quedado rezagados y medio colgados en una discusión sobre autos el Carozo, el Indio y yo, terminando la segunda birra y decidiéndonos si pedíamos otra o nos alzábamos a la mierda, cuando lo vimos entrar medio a los apurones al angelito. Después de los saludos de rigor le manifestamos la sorpresa por verlo caer tan tarde y entre semana. Recién termino, se me complicó un laburo, ¿vieron cómo es esto?, explicó. Quería pasar más temprano para alcanzarles esto, dijo, sacando del bolsillo de la camperita un montón de sobrecitos de color rosa pálido sujetos por una bandita de goma. Son las invitaciones para el casamiento. El 8 de noviembre, añadió, como si faltase aclaración. No podían ser otra cosa. En lo que sí, les tengo que pedir un favor y una disculpa, dijo medio avergonzado. ¿Qué pasa, Angelito? Estás entre amigos, che, le espetó el Indio. Lo que pasa es que a muchos de ustedes los conozco por el apodo o por el nombre solo, nos decía. Y no sabíamos qué poner, incluso tampoco si todos estaban casados o en pareja o había alguno separado o solo. Y no queríamos meter la pata. Lo decía casi angustiado el pobre. Por eso varios están en blanco. Y les quería pedir si los pueden llenar ustedes, si no hay problemas, y pedirles disculpas a todos, terminó. Pero claro, salame, le contestó canchero el Indio, no te hagas drama, nosotros los llenamos. Y riéndose agregó, incluso vamos a tener que preguntar nosotros también, porque con varios nos pasa lo mismo. Si acá es todo así, informal, le salió la palabra al loco. El angelito parecía aliviado. Gracias, nos decía. Y desviando la mirada hacia mí, fijo, y más serio añadió, el único que está completo es el tuyo. La Marita a vos te conoce bien. Y me hizo tragar saliva. Respiró hondo el ñato como tomando envión. Mirá, me dijo, y después abrió la mirada. Miren, yo sé que ustedes deben haber hablado del tema. Ya saben, sí, de algunas cosas pasadas de la Marita, seguro. No digo nada, ¿eh? Se apresuraron a agregar. Lo entiendo. Yo ya sé de todo eso. Lo que fue de piba, lo que hizo, con quién andaba, y me volvió a mirar. Pero quiero que sepan que para mí todo eso no tiene importancia. Fue antes que nos conociéramos y nos quisiéramos como nos queremos ahora. Yo carraspeé y traté de empezar a decir algo. Está bien, me cortó. Está todo bien,
no hay nada que decir. Ni vos ni nadie tiene nada que decir, me parece. Hizo una pausa el angelito y siguió. Quiero que sepan que yo estoy muy bien. Los dos estamos muy bien. Nos queremos. Ella me atiende y me cuida como nadie, a mí y a mi viejita, y no queremos que nada ni nadie nos venga a ensuciar este presente. ¿Me explico?, dijo paseando la mirada por los tres. Vaya si se había explicado. El Carosito tomó la palabra. Mira, Angelito, no te voy a mentir. Sí, claro que se habló del tema. Pero para nosotros, para todos nosotros, lo más importante, lo único importante, te diría, es verte bien a vos. Con eso nos tenemos que dar por satisfechos, porque sabemos lo que sos, cómo sos y lo que te mereces. Y como vos bien decís, te vemos bien, así que dale para adelante. No tenés, ni tienen, ninguno de los dos, que darle explicaciones ni pedirle permiso a nadie, y menos a nosotros, concluyó. Sí, yo los considero mis amigos, por eso quería dejar esto aclarado, y respirando profundo otra vez agregó, porque una vez dicho quisiera que no se hable nunca más de este tema. ¿Estamos? Lo dijo con una actitud y una firmeza que nunca le había visto antes, y por ese momento de valor y coraje que debe haberle costado mucho encararlo, respeté y valoré su hombría. Totalmente entendido, contesté yo, porque creí que era el indicado para hacerlo en ese momento, y totalmente de acuerdo también, y le tendí la mano que apretó con fuerza. Y creo que hablo por todos, incluso por los que no están. Gracias, dijo el angelito como aliviado. Es una nueva vida para nosotros y queremos encararla bien, sin cosas raras, sin sombras, sin reproches. Todos tenemos un pasado, ¿quién no? Pero también tenemos derecho a un futuro. Queremos vivir tranquilos, sin joder a nadie y sin que nos jodan. El indio, a su manera frontal y directa, se encargó de cerrar el tema. Angelito, vos sos un pibazo. Nadie te va a joder. Quédate muy tranquilo. Y pegando el puño cerrado sobre la mesa repitió con su impronta, acá nadie te va a joder o recago a trompada. Así será, añadió el Caroso. El angelito se relajó, le volvió la sonrisa y nos relajamos todos. Esto vale mucho para mí. Gracias, dijo con los ojos brillosos. Y anunció que se iba, que se le hacía tarde y la Marita lo esperaba para cenar. Nos dimos los saludos de rigor y yéndose nos gritó, no se van a olvidar, el 8 de noviembre. Nos miramos los tres cuando quedamos solos. El angelito nos había dado una lección y nos había puesto en el lugar que nos correspondía. A todos. Y llegó nomás el día esperado. La fiesta fue en el salón de la vecinal, lindo, sencillo, y para unas 60 o 70 personas más o menos. Primero fue la iglesia. Se casaron en la de Luján, sobre la avenida Godoy, en una ceremonia corta pero emotiva. Ella estaba hermosa, con un vestido color rosa muy clarito, y el angelito, duro y nervioso, realmente parecía el muñequito de la torta con su traje negro. Del grupo, el único que no pudo ir fue el cabezón, porque justo ese día era el cumple de 15 de su ahijada. Lo que puteó ese guaso cuando se enteró que se perdía la joda. Pero medio que fue un alivio, porque chupado, porque seguro que se iba a chupar, podía empezar a decir barbaridades y lo hubiésemos tenido que callar a cualquier costo. En cambio, con el indio teníamos más confianza, siendo vecino, y había demostrado mucho respeto. Y ya lo había firmado, y se lo había prometido a él. Cuando nos fuimos juntando en el frente de la iglesia a medida que llegábamos, casi no nos reconocíamos, todos trajeados. Parecíamos pingüinos incómodos y torpes. Estábamos acostumbrados a vernos de civil, y no dejábamos de gastarnos unos a otros como chicos. Yo me había puesto el traje negro que usé para las graduaciones de los chicos, y cuantas fiestas tuvimos en esos años. Era el 21. Y aunque un poco brilloso en los codos y en la zona de los bolsillos, todavía estaba pasable. Todos estaban con sus mujeres, menos el Ulises, que estaba separado hace un par de años, y la Fiera, que era soltero. Y por supuesto llegaron y estuvieron juntos toda la noche. Ya era algo simbiótico. Si no los hubiésemos conocido bien, hubiéramos asegurado que eran trolos. Las brujas se habían emperifollado de lo lindo, y se lucían carpeteándose unas a otras y sacándole mano al resto de las invitadas. Yo con la Patri tuve un conato de quilombo cuando se enteró de la invitación, pero finalmente entendió cómo venía la mano, se calmó y al final disfrutó también, como todos.
Creo que en un momento hubo un llamado telefónico de la oveja que, intuyendo el probable despelote, intervino calmando las aguas, pero no me consta y nadie me quiso decir nada, ni ella tampoco. La fiesta estuvo linda, nos pusieron en una mesa todos juntos, por supuesto, y fue lejos la más quilombera y bullanguera. Cenamos una entrada de rusa y fiambre, y de plato principal pollo con una salsa agridulce muy rica, buen vino y helado de postre. Y llegó el momento del vals, así que poniéndonos de nuevo los sacos que habíamos dejado sobre los respaldos de las sillas, encaramos para el centro de las mesas donde habían dejado un espacio para el bailongo hasta quedar en primera línea. La Marita y el Angelito ya estaban girando con todos aplaudiendo alrededor. Después de unos cuantos giros más siguió un amigo de la infancia del Angelito que habían elegido como padrino, y la Silvita entró a danzar con su flamante cuñado. Y después fui yo, o más bien me empujaron los guanacos aquellos. Cuando la enfrenté me recibió con la sonrisa ancha. Estaba radiante y feliz. A la segunda vuelta me acercó la boca al oído y me dijo por sobre la música: «Te morís por decir algo y no sabes qué, ¿eh?». Se tiró para atrás y me miró riéndose pícara y burlona. Se volvió a arrimar y me dijo: «Voy a decir una sola cosa de aquella época y nunca más volvemos a hablar del tema. ¿Estamos?». Se tiró otra vez para atrás. La música nos llevaba. Yo asentí tragando saliva. Ya se venía a reemplazarme el hijo de doña Rosa, la del almacén de al lado de la casa de ella. Pero se apareció el gordito de las fotos que nos hizo posar, sacó la instantánea y nos dio tiempo para un par de giros más. Entonces ella se me acercó bien al oído y me dijo bien clarito: «La tiene más grande que todos». Y se tiró para atrás mientras yo la sostenía por la cintura, y esa vez largando una gran carcajada y con los ojos brillosos y los hoyuelos bien marcados en los cachetes. Ya lo tenía el hijo de doña Rosa al lado, que me gritó para que lo escuchara por sobre el volumen de la música: «¿Me la presta?». La solté y me reí yo también cuando le crucé la mirada. «Toda suya», le dije al vago, y la agarró de la cintura para bailar él. Por sobre el hombro del tipo leí en sus labios bien pintados de rojo que decía: «Gracias por todo». Y ya después la hizo girar y se perdieron en las vueltas con ella sin dejar de reírse. Volví para la zona del grupo todavía aturdido y algo alterado por la situación. La Patri me clavó la mirada, pero no dijo nada y me hice el boludo como pude. Después que fueron pasando todos por el baile, volvimos para la mesa donde ya habían servido un montón de copas de champán para el brindis. El jetón del indio no se pudo contener y sin pensar me preguntó de sopetón: «¿Y qué tal? ¿Qué te decía tanto al oído?». La Patri me miraba furiosa, pero disimulando sin perder la sonrisa pintada en la cara. Yo agarré una copa y le dije: «Que van a ser muy felices». Y me la mandé de fondo blanco.